Eh, Vamos a hacer un pequeño pedido al Espíritu Santo porque en unos minutos va a llegar el texto del Padre Nuestro y yo lo voy a rezar en vez de leerlo, digamos. O sea, vamos a tener dos plegarias, pero vamos a invocar al Espíritu Santo ahora, ¿no? Rey del cielo, consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo. Tesoro de bien y donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bondad. Qué lindo. Bueno, hoy es la última reunión del año. Bien. Y vamos a ver la oración que está presente en todas las horas que hemos visto y también está presente en la liturgia. El Padre Nuestro. ¿Qué pasa? ¿Hay una revolución? Apaguen los sonidos, por favor. Ah, sí, por favor, perdón. Ahí está. Bueno, repito, es la última reunión del año. Hola Alicia, ¿cómo estás? Y vamos a ver la oración que está en todas las horas que hemos visto y también está presente en la liturgia, que es el Padre Nuestro, por supuesto. Ya desde los primeros siglos, el Padre Nuestro era recitado tres veces durante el día. A la mañana, hacia el mediodía y hacia la noche. No había, como en la actualidad, una repetición mecánica alejada de toda su significación, como en la actualidad, donde que tiene todo como uno de sus orígenes la penitencia por los pecados cometidos. Es decir, los actos de penitencia muchas veces eran, no me acuerdo ahora, eran 10 Padre Nuestro, 8 Ave Marías, y repetirlo mecánicamente. La iglesia primitiva solo develaba el Padre Nuestro a los iniciados, recibidos en la iglesia, y nunca lo pronunciaba en voz alta delante de los no bautizados. Me pasaba algo que no veía bien y me había cambiado los anteojos. En las catequesis que preparaban la entrada de los nuevos cristianos en los primeros siglos, que duraban 3 años, el Padre Nuestro era transmitido al final del catecumenado. Los catecúmenos presenciaban únicamente la primera parte de la liturgia que hasta hoy llamamos la liturgia de la palabra, es decir, donde se leen las lecturas y el Evangelio. Y luego debían abandonar el lugar, cuando comenzaba lo que se llamamos todavía hoy la liturgia de los fieles, que comienza exactamente con el canto del credo. Incluso en los libros litúrgicos dice liturgia de la palabra, liturgia de los fieles. Y se decía a las puertas, cerrar las puertas, que en las iglesias ortodoxas orientales se dice todavía. Los que no están muy acostumbrados miren qué puerta, pues lo dice el diácono, pero todavía se dice. En nuestra iglesia galicana la plegaria está ubicada dentro del canon eucarístico, también en la oriental, que es lo que se llama el momento de la consagración de los dones, que empieza que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. En ese espacio está ubicada. Inmediatamente posterior a la fracción del pan. ¿Se acuerdan cuando cantamos el pan que rompemos es el cuerpo del Señor, la copa que bendecimos? Bueno, en ese momento. Donde el celebrante
mientras parte del cuerpo, que va a ser consumido por todos, dice en voz baja, la mesa está puesta, el cordero de Dios es inmolado, partido pero no dividido, comido pero no consumido. El vino es mezclado, la sangre derramada. Bebamos de la copa inagotable y dejemos la ignorancia y proclamemos un solo, único y temible misterio. Es una oración que es secreta, es decir, se dice en voz baja. Y acto seguido, luego de una pequeña plegaria, el celebrante responde al pedido que Dios nos dio, que el Señor nos dio. Y decimos, no por nuestros méritos, Padre Santo, sino por obediencia al mandato de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, nos atrevamos a decir, y todos cantamos el Padre Nuestro. Entonces, el Padre Nuestro se hace camino del reino de los cielos, un nuevo éxodo, por el momento en el que estamos, cuyo maná, durante ese camino, en el desierto de nuestras costumbres, será la Eucaristía. En su tratado sobre el Padre Nuestro, San Juan de Saint-Denis comienza diciéndonos, el Padre Nuestro es la plegaria de plegarias, la más próxima y la más difícil, el modelo de nuestra plegaria tal como el Cristo quiere que sea, y es Él el que la enseña. Él quiere que sea polarizada, es decir, directa, sincera, conforme a nuestra naturaleza y al mismo tiempo que supere siempre nuestro estado de espíritu del momento, nuestra capacidad, nuestro horizonte estrecho. La tradición de la Iglesia dice que es bueno que los cristianos conscientes recen el Padre Nuestro, no solo por obediencia, como cantamos, sino por un sentimiento vago, sino, como lo dice San Cirilo de Jerusalén, comprendiendo tanto como sea posible el valor de las palabras que han sido enseñadas por el Cristo. Es muy importante, porque cada palabra tiene una profundidad impresionante. Yo solamente voy a dar una aproximación al Padre Nuestro, porque es absolutamente inagotable. El Padre Nuestro está presente en 2 de los evangelios. En el Evangelio de Lucas, Lucas 11, 2, 4, redactado de manera más... ¿Alguien tiene abierto el micrófono? No tenés el micrófono. El Padre Nuestro está presente. Está presente en 2 de los evangelios. Uno, el de Lucas, Lucas 11, 2, 4, que está redactado de manera más breve, y exactamente en el centro del Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo. Perdón, hay un ruido, no sé de quién es, pero tienen que ser... Me parece que sí, es Jorge. Sí. Enrique, vos podés mutearlo. ¿Sabés No, mutear? yo no estoy manejándolo, lo maneja Elsa. El que maneja, digamos, Elsa, el anfitrión sí. puede mutear, ¿eh? Sí, sí. Donde dice Jorge Kohler, ahí está el ruido. Pero no puedo Sí, de acuerdo. cortar el micrófono. Si ustedes lo pueden hacer. Perfecto. No, está bien. Laura, está bien, Laura, no te preocupes. Ahí está, listo. Ahí está. No solamente recibimos la gracia de recibir la plegaria, sino que también Jesús nos enseñó la disposición interior para ofrecerla en el Sermón de la Montaña. Digo la parte fundamental. Mas tú, cuando ores, entra en tu celda, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo devolverá.
Cerramos la puerta para preservar nuestra alma de todos los movimientos que nos distraen, del camino único, angosto y simple del encuentro con el Padre. Como dice la oración de iniciación al catecúmeno, al Padre Nuestro, en la tradición litúrgica del Padre Nuestro del rito de las Galias. Esa celda no designa un lugar oculto o retirado, mas recuerda que los secretos de nuestro corazón son accesibles solo para el Padre. Debemos adorar al Padre a puertas cerradas, es decir, cerrando el corazón con una llave mística y oyendo a Dios y hablándole en el silencio de un espíritu puro. Puro, no mezclado. Sentido químico de la pureza. El segundo paso es cierra la puerta. ¿Qué es la puerta? El Señor dice en el libro del Apocalipsis, en la 7ª carta a las iglesias, a la iglesia de la Odisea, mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Es la puerta que le hemos abierto al Hijo, primero a través de María, la Madre de Dios, pórtico que él atraviesa asumiendo la humanidad, haciéndose él mismo puerta para conducirnos al Padre de los cielos. Entonces, es la puerta de nuestro corazón que debemos abrir para ser conducidos hacia nuestro destino, que es la deificación. El tercer paso es el principio de la oración, orar al Padre que está en lo secreto. Es el lugar del encuentro, espacio y tiempo nuevos que nos abren a un diálogo silencioso donde todo es audición, palabra, alabanza. Hay un cuento que hay un monje oriental que contaba que un día el monje estaba orando y le pide a Dios que le diga cuál es la persona cuya oración es la más pura de todas. Y él le dijo, tal persona, y él lo fue a ver. Y le dices, hola, ¿cómo estás? Era, no sé si era zapatero o una cosa así. Y él le dice, bueno, el Señor me ha dicho que tú eres la persona que ora con más fuerza. ¿Qué le dices al Señor? Y él dice, yo no hablo, solamente escucho. ¿Y qué te dice el Señor? Él escucha, no habla, solamente escucha. Esa es la actitud. El tercer paso es el principio de la oración, orar al Padre que está en lo secreto. Ahora sí, vamos a entrar en el Padre Nuestro. Padre nuestro de los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos así en la tierra. El pan nuestro substancial, dánosle hoy, perdona nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes entrar en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. El Padre Nuestro nos describe a lo largo de 7 intenciones nuestro origen y nuestro destino. Toma los dos absolutos de nuestra existencia, el ser comunitario y el ser personal, y nos traza, palabra por palabra, el itinerario del reino. Comenzamos diciendo, Padre nuestro de los cielos. Aunque estemos en nuestra celda con una puerta cerrada, solos frente al Padre, como el Señor nos propuso, cada uno es invitado en la plegaria a identificarse con la primera persona del plural, nosotros, dirigiéndose al Padre utilizando la segunda persona del singular, tú. El yo no está presente. Y esa es la primera enseñanza, profunda enseñanza. El verdadero yo, nuestra persona única,
lo que denominamos los ortodoxos nuestra hipostasis, es decir, algo que solamente somos nosotros, la pedita blanca de la que habla el Cristo en la iglesia. Únicamente existe porque esa hipostasis únicamente existe en relación a otras personas. Nuestro yo pasa a ser el tú del Padre. El Padre va a hablar de mí. Él es quien nos nombra. Y ese es el segundo sentido de las palabras de Jesús que nos dijo: si yo testimonio de mí mismo, mi testimonio, puedo decir también mi existencia, no es verdadera. Juan 5:31. Dios y los otros son los que dan testimonio de mí. Por eso el ego es el contratestimonio de nosotros mismos. No sé si es muy complicado lo que estoy diciendo. Eso es muy importante, porque nosotros todo el tiempo estamos hablando de yo, mí, etcétera. Y nosotros estamos todo el tiempo tratando de dar testimonio de nosotros. Nosotros venimos muchas veces a la iglesia, a la comunidad, y tratamos de mostrar lo mejor de nosotros. A la iglesia nosotros venimos a mostrar la verdad de nosotros, o a ver la verdad en nosotros, sin necesidad de mostrar nada, haciendo simplemente. Entonces, acompañando las palabras de Juan de Saint-Denis en su tratado sobre el Padre Nuestro, haciendo una primera lectura de la oración del Señor, notamos que estas palabras dadas por el Verbo Creador inscriben en nuestro interior la memoria de la Iglesia, donde habita la revelación del misterio de la acción de la Santísima Trinidad. Entonces, la memoria de la Iglesia primera, del primer amor. Entonces, ¿cómo comienza esa iglesia? Con las primeras tres intenciones confesamos a las tres personas divinas. Padre nuestro de los cielos, confesamos al Padre. Santificado sea tu nombre, confesamos al Hijo. El mundo se salva por el nombre del Cristo. Yo les hice conocer tu nombre, dice el Señor en la noche de la última cena. El nombre del Padre es el Hijo, no hay Padre si no hay Hijo. Venga tu reino, es el Espíritu Santo. Nos dice Máximo el Confesor. En efecto, las palabras... Ahí están, algo me estaba tapando. En efecto, las palabras de la oración muestran al Padre, el nombre del Padre y el reino del Padre, para que seamos enseñados desde el mismo principio a honrar, invocar y adorar a la Trinidad una, porque el Hijo unigénito es el nombre de Dios Padre que subsiste esencialmente, y el Espíritu Santo es el reino de Dios Padre que subsiste esencialmente. O sea, lo que debemos mirar siempre cuando estamos en una comunidad, primero es a la Santísima Trinidad. Hágase tu voluntad como en los cielos así en la tierra. Confesamos la voluntad única de las tres personas. En su naturaleza, las tres personas tienen una única voluntad. Y también sugiere discretamente a la Madre de Dios, que es el arquetipo de la voluntad divina cumplida en la tierra y en nosotros. Meditando sobre el Padre Nuestro, se pone frente al icono de María y rezando le pregunta: Madre, tú tienes que estar en el Padre Nuestro, ¿dónde estás? Y ella le contestó: hágase tu voluntad.
María dice, cuando el ángel le ofrece la encarnación de Dios, hágase en mí según tu palabra. Es la voluntad de Dios para que así como se cumple en los cielos, se cumpla también en la tierra. Es la obediencia, el templo espiritual que desciende sobre la tierra. El pan nuestro sustancial, dánosle hoy. Aquí no se trata de la comida cotidiana. Es el sacramento de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la unión con Dios mediante la manducación de su cuerpo y su sangre. Es el templo de los sacramentos. El Cristo dice, yo soy el pan de la vida. Es decir, que esta intención está relacionada con Jesús. Ya estamos en la comunidad, en la liturgia. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como el pan corresponde al Cristo, el perdón de las deudas corresponde al Espíritu Santo. Aquí es el templo comunidad, la unión entre los miembros de la Iglesia, que debe tener, cosa que es sumamente difícil, un acuerdo de voluntades en el Espíritu Santo. Era tan así que en las primeras decisiones que tomaron en la primera iglesia los padres apostólicos y los apóstoles, tenía que haber unanimidad en las decisiones, porque eso indicaba que el Espíritu Santo estaba presente. Las dos últimas palabras que continúan se refieren al estado fuera de la iglesia. Y no nos dejes caer en la tentación, es el cisma. Pedimos que las pruebas no nos separen de la comunidad. El texto literalmente dice, no nos dejes venir a la prueba. Esto es incomprensible, porque Dios nos pone a prueba, nos prueba. Prueba para ver la fortaleza de nuestro cambio, de nuestra voluntad. Pero esto nos advierte del peligro de venir a la prueba o la tentación sin haber sido librados del maligno. Como nos dice inmediatamente, mas líbranos del maligno. Esto corresponde al Padre. Así como la primera palabra es Padre, la última palabra es maligno. El maligno no es el mal, es el antipadre. Jesús le dice a los jefes de los sacerdotes cuando lo atacan, unos días antes de su pasión, que le dicen, tú eres hijo del demonio, eres un samaritano, lo acusan. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Desde el principio, este es homicida y se mantuvo en la verdad, y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, habla a partir de lo suyo porque es mentiroso y padre de la mentira. Así como caer en la tentación es el cisma, líbranos del maligno es la herejía. Que el maligno no nos arranque la verdad revelada. Ejemplos bíblicos son las tentaciones de Cristo, ¿no? En el desierto. Resumiendo, con las tres primeras intenciones confesamos a la Santísima Trinidad. Con las tres que continúan confesamos la comunidad eclesial, la unión de las dos voluntades, la Eucaristía y el perdón de las deudas. Los dos últimos versículos se refieren al estado fuera de la iglesia. No nos dejes entrar en la tentación, el cisma, y pedimos que las pruebas no nos separen de la comunidad, mas líbranos del maligno, que es la herejía, que el maligno no nos arranque la verdad revelada. Bueno, pero no solamente la plegaria está dirigida a la comunidad de la iglesia, nos sirve, nos orienta al camino dentro de la comunidad de la iglesia, sino que es imprescindible que esas palabras del Señor también se realicen en nuestra comunidad interior, en nuestra comunidad personal. Si no hay un verdadero camino interior, no se puede llevar adelante el camino comunitario. Por eso es necesario que ahondemos en la significación profunda de las palabras, de las cuales hoy vamos a hablar un poquito. Al decir Padre nuestro de los cielos,
tomamos la determinación de ser sus hijos. Y en esta elección libre ejercemos la autonomía de elegir a nuestro Padre de los cielos como nuestro único Padre, ya que no tuvimos la oportunidad de elegir a nuestros padres carnales. Decir Padre y después nuestro de los cielos, estamos haciendo un cambio absoluto, porque la enseñanza del Padre no tiene nada que ver con la enseñanza de los padres. Es una nueva paternidad. Elegimos la paternidad eterna que contiene la pureza y la simplicidad de su origen eterno, sin principio. Como decía el padre Jacques, Dios es el único Padre que al no tener ni padre ni madre, no puede proyectar entre nosotros ninguna sombra de herencia en que se mezclan la tiniebla y la luz. Tenemos que tener en cuenta que al decir Padre Nuestro no solamente estamos hablando de toda la humanidad, sino de toda la naturaleza creada. Y agregando de los cielos, incluye también nada menos que los mundos angélicos, que son infinitamente más numerosos que los habitantes de la Tierra. Son nosotros somos el 1% en relación al 99% que son los mundos angélicos, lo dice el Señor. Es decir, al proclamar a Dios Padre, confesamos nuestra filiación primordial, anterior al pecado. De origen divino, somos de origen divino. Eso no quiere decir que tengamos la naturaleza divina, tenemos la imagen divina. Olvidada por el apego a nuestras paternidades, y en esa elección asumimos el compromiso de retomar nuestra vocación más antigua, que hoy es la más nueva, es la más original, en ambos sentidos de la palabra. Es la más original porque es del origen, y es la más original porque no la conocemos, esa vocación. Haremos un hombre a nuestra imagen y para nuestra semejanza. Dios nos dio la imagen y nuestro trabajo es alcanzar la semejanza, que es lo que llamamos la deificación. Génesis 1:26. Una vocación renovada que se despliega en el siguiente pedido. Santificado sea tu nombre. Este es uno de los pedidos más difíciles de comprender, porque ¿cómo podemos santificar el nombre de Dios, que es fuente de toda santificación? La respuesta la podemos encontrar en las Escrituras, en la inmensa y misteriosa humildad de Dios, que dice por boca del profeta Ezequiel: yo santificaré mi nombre, el grande, profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros, está hablando al pueblo de Israel. Entonces conocerán las naciones que yo soy Adonai, es decir, el Señor, cuando yo me santifique en vosotros a los ojos de ellos. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas. Perdón, lo tengo escrito porque es un poco largo. Y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne un corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y mi espíritu pondré en vuestro interior y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis mandamientos. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Es extraordinaria esta lectura, donde no hay ninguna iniciativa nuestra, simplemente hay una aceptación hospitalaria. Confesamos al Padre de los cielos y elegimos ser sus hijos en su Hijo unigénito. Jesús es el Hijo unigénito del Padre. Unigénito significa único engendrado. El resto somos hijos, si queremos, en el Hijo unigénito, que es el Cristo. Por eso no hay preferencias.
Porque cuando el Padre da testimonio del Hijo y dice, Él es mi preferido, mi único, mi preferido, lo está diciendo a cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros es su preferido. Y eso solamente le puede pasar al Padre. Entonces nos dejamos de sentirnos celosos que este le quiere más al otro, él me quiere más a mí o este no me quiere, etc. Todos somos sus preferidos. Para nombrar al Padre y santificar al Hijo no hubiera sido posible sin la presencia activa de ¿quién? Del Espíritu Santo, que nos hace proclamar Abba Padre, como dice la Epístola a los Romanos 8:16, y sin el mismo Espíritu que nos permite santificar su nombre, dando testimonio del Hijo, según las palabras del apóstol Juan, que dice, cuando venga el Paráclito que yo enviaré de parte de mi Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros también daréis testimonio de mí, pues estáis conmigo desde el principio. Venga tu reino. En esta tercera palabra le pedimos al Padre que haga descender en nosotros el reino de Dios. La energía de santidad del Espíritu Santo para que nos ayude en la inmensa tarea de santificar el nombre del Hijo en nuestras obras. Tenemos que santificar el nombre del Cristo. No tenemos que santificarnos nosotros. El Cristo o el Padre nos va a dar la santidad. Tenemos que dar testimonio del Cristo, no de nosotros mismos. A imagen del Verbo que se hizo carne y puso su tienda sobre nosotros, como dice Juan 1:14 en el prólogo, con esa tercera petición de la oración del Señor, todo nuestro ser se dispone a plantar su tienda, es decir, su cuerpo, su alma y su espíritu en la presencia y la realización de la Santísima Trinidad. Venga a tu reino, es pedirle al Señor que haga descender sus energías de bondad, de perdón, decía Jacques, de misericordia, dándonos así la fuerza para combatir en nosotros que las sugestiones, las seducciones de este mundo, que nos envuelven en una atmósfera de ilusión y de mentira que determinan el pensamiento, la voluntad y la acción. La venida del reino es la implantación en nuestra vida y en nuestros actos de la comunión íntima y fecunda de las tres personas divinas, entre ellas, con los ángeles y los santos, que desciende hacia nosotros como una irradiación de las energías increadas, comunicadas por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que decía Monseñor Jean? Que con palabras simples dice cosas absolutamente enigmáticas para nosotros, ¿no? Venga a tu reino, dijo nada más. Hágase tu voluntad como en los cielos, así en la tierra. Volver a nuestra primera filiación de origen divino, como dije antes, ser genuinamente hijos del Padre, coherederos del reino, nos orienta a nuestra memoria ancestral que evoca la única voluntad divina antes de la caída. Antes de la caída no había voluntad humana. Nosotros fuimos creados sin la voluntad nuestra en nuestro yo, en nuestro ontológicamente no está. No está en nuestro ser esencial. La voluntad vino después, la voluntad humana. Pero antes, si leemos el Génesis, vamos a ver que Dios decía, hágase esto, y el Adán hacía, Eva hacía. No existía nuestra voluntad. Nuestra voluntad existe después del maligno, que nos mintió y nos metió otra voluntad falsa, diciendo, seréis como dioses, que es verdad, pero no de la manera que Él lo dijo, comiendo del árbol del conocimiento de manera prematura. Volver a nuestra primera filiación de origen divino, es decir, hágase tu voluntad, como en los cielos, que se hace la voluntad de Dios solamente, así en la tierra. Generalmente pensamos que la frase como en los cielos, así en la tierra está ligada solamente a hágase tu voluntad. Algunos padres la ligan a los tres primeros pedidos. Y yo estoy de acuerdo. Y el padre Jacques también.
y Monseñor también, y San Juan de San Denis también. Sería: Padre nuestro de los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra. Está ligado a las 4 intenciones. No sé si habrán notado que nosotros decimos como en los cielos, así en la tierra, mientras que generalmente se dice así en la tierra como en el cielo. La traducción original del griego, del latín y del arameo dicen como en los cielos, así en la tierra. Incluso del latín. Fue cambiado. El Concilio Vaticano II. Indicándonos que el camino místico hacia Dios no es una elevación hacia Él, sino que es un descenso de Él hacia nosotros, que no es lo mismo. No nos olvidemos que hemos pedido: venga a tu reino, no permítanos ir hasta tu reino. El camino espiritual comienza por una actitud de receptividad, pero receptividad activa, fecunda, fructífera, crear un espacio. Para que generar un espacio hay que limitarse, hay que limitar muchas cosas. El reino desciende sobre nosotros y nuestra tarea es ser una tierra fértil donde desciendan semillas de la palabra divina. Hágase tu voluntad es entrar en comunión con Dios. Es el don de nosotros mismos, al único deseo del Padre, que luego de habernos ofrecido como un don gratuito toda la creación, ahora quiere hacernos participar de su vida divina. Hágase tu voluntad también es reconocer que Él es mucho, mucho más inteligente que nosotros. Es por Él lo que estoy diciendo. Y sin embargo nosotros queremos hacer nuestra voluntad que consideramos que es mejor. El pan nuestro sustancial, dánosle hoy. Antes de contemplar en profundidad esta petición es necesario aclarar la traducción de estas palabras. El asunto es: ¿qué pan le estamos pidiendo al Padre? En el Evangelio de Mateo la palabra griega es epiousion, es decir, cuya significación literal, como la traduce San Jerónimo, sería supersubstancial. Esta traducción tiene como origen la palabra ousia, que significa en griego sustancia. Así como nuestro cuerpo se nutre de alimentos de la naturaleza, nuestra alma se alimenta de las relaciones con los otros, de la cultura, de la ciencia, de las artes. Nuestro espíritu se alimenta de Dios en la oración. Alimentarse es comulgar. Por lo tanto, en el primer alimento comulgamos con la naturaleza, en el segundo con las personas y sus expresiones, y en el tercero con Dios. Pero si nosotros tomamos, como nos ofreció el Señor, algo tomado de la naturaleza, y se transforma como un milagro inexpresable en su cuerpo y su sangre en cada liturgia, estamos comiendo a Dios, estamos comulgando con Dios. Entonces el Padre no nos está hablando solamente de estos alimentos. Este pedido no se agote en el alimento cotidiano. Entonces, tanto la palabra de Dios como el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, la Eucaristía, son alimento para la vida eterna. El Padre nuestro es un camino que nos lleva a la vida eterna. El Señor nos recomienda que ese pan sustancial, como decimos nosotros, lo pidamos hoy. Y este hoy es el tiempo espiritual, ya que el espíritu no está sometido ni al tiempo ni al espacio. Como dice Monseñor Martín, en el tiempo espiritual hay 2 tiempos solamente, el presente y el ausente. En el espíritu no hay duda, no hay prórroga, no hay vacilación, no hay dilema, ya que todas estas acciones que se pueden realizar únicamente en el tiempo y en el espacio. El espíritu es absoluto, la relatividad se encarna en lo psicosomático.
Con esta intención entonces le pedimos al Señor que la Eucaristía, es decir, nuestro pan sustancial, el cuerpo y la sangre del Señor, se hagan también nuestro alimento cotidiano. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. También deudas fue cambiado por ofensas, pero es mucho más abarcativa es la palabra deudas, porque nosotros nacemos en deuda con Dios. Nosotros somos deudores, hemos recibido todo de Dios. Ahora, que nosotros hagamos de lo que hemos recibido, de la naturaleza, de nuestra inteligencia, de todo lo que recibimos con Dios, algo destructivo o algo que no tenga que ver con su voluntad, con su deseo de amor, etc. Eso es un problema nuestro. Pero somos deudores de Dios en todo, somos deudores en la tierra. La propiedad privada no existe. Por eso, entrar en el tema político de izquierda o de derecha no tiene ningún sentido, porque ambas son falsas. La manifestación política de Jesús es el sermón de la montaña. Perdona nuestras deudas. Es esta sexta petición, el Señor condiciona, no sé si seguro que se dieron cuenta, nuestro propio perdón hacia lo que nos deben. La exigencia es temible porque le pedimos a Dios que nos perdone en consonancia con nuestra capacidad de perdonar. Si nosotros no perdonamos, no somos perdonados, aunque el presbítero les dé el perdón. Reciben el perdón, son perdonados, pero inmediatamente, si no perdonan, vuelven a recibir. Es una parábola que tenemos que ver una vez, es el deudor sin entrañas, que Dios le perdona la deuda, él no le perdona una deuda al otro y Dios le mete la deuda de vuelta. No sé si se acuerdan. Hay que ver el significado profundo de cada parábola, ¿no es cierto? Porque es un compromiso que asumimos con Dios. Es decir, es como, ¿cómo les puedo decir? Es como un acto de buena voluntad. Señor, yo te pido que me perdones exclusivamente como yo perdono a nuestros deudores. Si me comprometo a perdonar o me comprometo a quedar condenado, eso depende de lo que hagamos después. ¿No es cierto? Por eso, pero este no es el único texto evangélico en el que están unidos ambos perdones. En Marcos oímos inmediatamente: cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonad, para que vuestro Padre de los cielos os perdone también vuestras faltas. Marcos 11, 25. También en Mateo, al final de la plegaria del Padre Nuestro, inmediatamente después de la doxología final que dice: porque tuyo es el reino, la potencia y la gloria en los siglos de los siglos, dice: pues si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre de los cielos. Mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Inmediatamente después del Padre Nuestro que estamos comentando en este momento. O sea que el perdón es muy importante. El tema de la justicia, es todo un tema pedir justicia. La justicia humana, decía Lanza del Basto, en realidad es venganza, no es justicia. Ahora, de todas maneras, también es verdad que viviendo en el mundo que vivimos tiene que haber un cierto orden y una cierta justicia, porque si no sería un desastre, ¿no es cierto? Pero cada uno, cada cristiano, interiormente, debería poder perdonar. No solamente para que no le quede interiormente, porque siempre el Señor pide algo para nosotros, no para Él. Si nosotros no perdonamos, nos queda el rencor, que es una energía negativa, que nos impide, nos tapa, nos ciega el amor de Dios. O sea que el Señor nos está diciendo, de cada cosa esta podemos hablar horas, ¿no? Nos está diciendo: perdona tus deudas porque no me vas a poder
discernir a mí con esa nube negativa del no perdón hacia los otros. Ahora, a veces es decir, a veces ocurren cosas que uno no puede perdonar. En ese caso, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. Yo no puedo perdonar, pero tú sí lo puedes perdonar, Señor. Jesús perdonó, ¿eh? Pero es la otra alternativa. Yo no puedo perdonar lo que me hiciste, pero le pido al Padre que te perdone. Y cuando uno puede lentamente ir aceptando y aceptando, esa nube se va clarificando y podemos ver la luz de Dios, la luz de la palabra divina. Y no nos dejes entrar en la tentación, más líbranos del maligno. Son dos, yo lo uní. Estamos en el último pedido que se relaciona, perdón, esta es la séptima, no nos dejes entrar en la tentación, más líbranos del maligno. Estamos en el último pedido que se relaciona con el primero, formando un círculo donde se concentran el resto de las intenciones. La primera palabra es Padre y la última palabra es maligno. O sea que entre el Padre y el maligno hay todo un camino en el que tenemos que tomar decisiones. Y el Señor nos da paso por paso el camino que tenemos que tomar. En el orden que nos da el Señor. La mayoría de los problemas que surgen en las comunidades es que la gente entra en la iglesia y lo primero que ve es la gente. No ve a Dios, ve a la gente. Y la gente tiene cosas buenas y cosas regulares y cosas malas. En la epístola a los Efesios, Pablo dice, Dios sobre nosotros, Dios entre nosotros y Dios en nosotros. 3 pasos en la epístola a los Efesios. Primero mirar a Dios, las primeras 3 intenciones nombran a Dios, no solamente nombrarlo, conocer su voluntad, es decir, consultar a Dios. Cada palabra en la liturgia puede servirnos algo. Siempre hay una palabra para cada uno de nosotros, decía el Padre Jacques. Y yo puedo dar fe de eso. Y es una palabra que uno la escuchó 20 veces y de repente descubre otra cosa. Ese es el Espíritu Santo que está trabajando. El maligno es el antipadre. Jesús le dice a los jefes de los sacerdotes, vuestro padre es el diablo. Todo el desarrollo del Padre Nuestro, desde la 2ª a la 6ª cláusula, es la travesía para la realización de nuestra filiación con el Padre y nuestra renuncia a la paternidad del maligno. Esta decisión no es tan sencilla de tomar, porque no depende de nuestro estado de ánimo, ni de nuestra emoción exaltada, ni de un momento de depresión. Ningún estado psíquico es lo suficientemente duradero como para garantizarnos una decisión estable y permanente. También hay que tener en cuenta que el estado actual de ilusión en el que vivimos no nos permite ver naturalmente ni ver claro. Puede suceder que proclamándonos hijos del Padre sirvamos de manera eficiente a la voluntad del maligno, como también que continuemos el sometimiento a la voluntad neurótica de nuestros padres creyendo hacer las obras de Dios. Podemos proyectar la paternidad humana o diabólica en la paternidad divina. Por eso es necesario que seamos probados por el Padre para que de tanto en tanto verifiquemos la dirección de nuestras acciones. Muchas veces la tentación es divina. Es una tentativa, decía el Padre Jacques. La prueba es necesaria para nuestra libertad. Pero el demonio, en esa tentativa divina, viene y hace cambiar la tentativa en una tentación diabólica, y por eso pedimos, no nos dejes entrar en la tentación sin habernos librado del maligno. No somos capaces frente al maligno. Podemos luchar contra la tentación. Podemos hacer, no contra la tentación, contra nosotros mismos.
Pedir al Padre que nos libre del maligno es permanecer en la decisión firme de mantenernos dentro de las puertas cerradas de nuestro encuentro con Él. Es guardar nuestra intimidad con Él en el secreto del diálogo con Él, en la plenitud de la siembra, la fructificación de su palabra. Algunos manuscritos, ya lo dije, agregan esta fórmula litúrgica que retoma los primeros pedidos de la oración, afirmando que todo es del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, pues son tuyos el reino, la potencia y la gloria, en los siglos de los siglos. Amén. Termino con un texto de San Juan de Saint-Denis. Lo notable en la oración del Señor, es que nuestro Señor nos enseña a no empezar por líbranos del maligno o perdónanos nuestras deudas, sino por lo más positivo, Padre nuestro, Padre nuestro. Es decir, una confesión total de nuestra filiación divina. Luego, cuando estamos sumergidos en esa adopción, cuando hemos santificado el nombre del Verbo y vivido esa santificación que nos transforma, cuando hemos implorado al Espíritu que llene hasta el más pequeño átomo de nuestro ser, cuando hemos aceptado con la Virgen toda la voluntad de Dios, pedimos entonces la Eucaristía, el pan cotidiano. Nuestra actitud hacia el prójimo viene después. Cuanto más fácil es perdonar las deudas, cuanto se ha vivido plenamente todo lo que antecede. Y solo cuando estamos empapados, armados y protegidos, agregamos, más líbranos del maligno. Amén. Yo quisiera algunas cosas, compartir algunas reflexiones. El Padre Nuestro, como oración, muchas veces a mí se me presenta como un desafío, ¿no? Digamos, cuando me alejo de la repetición mecánica aprendida en los catecismos, siento que implica un compromiso muy grande. Hay algunas cosas que me resultan, digamos, sí, bueno, está bien, qué sé yo, la parte de hágase tu voluntad es como decir, bueno, digamos, ¿cómo hago para tener esa fe de María, ¿no? Que ella dijo, bueno, hágase tu voluntad, ¿no? Porque implica, vos recién decías algo así, bueno, es un camino de entrar en comunión con Dios. Eso a mí me alivianó un poco, pero igual, ¿no? Digo, realmente
mansamente pido entrar en todas las pruebas. Hay cosas que me asustan, me dan miedo, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo de esta oración es compartir la misma oración que Cristo rezaba, ¿no? Entonces, ahí me siento acompañado y no me siento como en el desasosiego de decir, cuánta cosa, ¿no? Por enfrentar esta cuestión es una oración que invita a la comunidad, no solo la comunidad de los fieles, la comunidad que somos como parroquia, sino realmente la comunidad con Cristo, ser, con toda humildad lo digo, ¿no? Pero de alguna manera ser como un par, estar al lado de Él, porque es la misma oración que Él rezaba, ¿no? Y algo que a mí me gustó mucho, por lo menos lo que aprendí hoy, era algo que yo intuía, ¿no? Y que hoy creo haberlo entendido así, como que es una oración trinitaria, digamos. Uno le está rezando al Padre, pero también al Hijo y al Espíritu Santo, porque si no yo nunca entendía muy bien la actitud, también por ahí es mecánica o aprendida, ¿no? De ir a rezar el Padre Nuestro frente al crucificado. Y yo digo, pero en realidad es al Padre, no, pero es al Hijo. Pero es al Padre, al Hijo, bueno, no, es a todos, incluso a nuestra Madre, a la Madre de Dios también, ¿no? Que también compartimos. Y sí, es una oración, eso también es una cuestión intuitiva, ¿no? Como que es inabarcable, es entrar no solo en un gran misterio, pero además es insondable, ¿no? Así que bueno, nada, quería decir. Muchas gracias. Te voy a agregar algo, que bueno, no lo puse porque tuve que sacar muchas cosas. Yo un día me di cuenta cuando estabas haciendo la plegaria eucarística, que yo estaba diciendo las palabras que Cristo había dicho. Un día, un año y medio, 2 años después de haber sido ordenado. Y ahí me di cuenta que yo no las podía decir de memoria, porque si yo las digo de memoria, las estoy diciendo yo. Y a partir de ese momento yo lo leo, aunque las sé de memoria. Entonces le dio el lugar al Cristo. Y después me di cuenta que eso solamente el presbítero vive ese momento, ¿no es cierto? Pero después me di cuenta que en el Padre Nuestro, todos nosotros, toda la comunidad, está diciendo lo que el Cristo dijo. Por eso hay que ser muy cuidadoso con la traducción, con el significado. Muy cuidadoso. Pero es hermoso eso realmente, porque es un honor impresionante, pero es un honor porque Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su infinita humildad, nos mueven a hacer eso. Nos invitan, nos piden que digamos eso. Vosotros rezad así, nos está pidiendo el Señor. Pero porque le preguntaron, Señor, ¿cómo debemos orar? Vosotros orad así. Muchas gracias, Jorge. ¿Puedo decir algo? Clara. Ah, sí, No, Liliana. Liliana. La dificultad, ¿no? Siguiendo con lo que comentaba Jorge, de discernir cuál es mi voluntad y cuál es la voluntad de Dios. Y eso a veces me resulta difícil. Cómo discernir cuál es la voluntad, ¿no? Porque a veces puedo creer que
no sé, algo aparece, ¿no? En general yo digo, bueno, cuando fluye supongo que es la voluntad de Dios, no sé, uno intuye o trata, pero a veces quizá hay que, es una tentación, y también el discernimiento de la tentación, ¿no? No es fácil, esto Sí. que me quedó ahí, con el tema de que Dios nos tienta para que nos fortalezcamos, pero que también aparece por ahí el maligno. Entonces también ahí implica un discernimiento de esa prueba, cuando esa prueba es santificada, ¿no? O tiene un Sí, carácter sí. sagrado, y cuando esa Sí. prueba uno quizás la tergiversa, Ujú. ¿no? Y la toma como Sí. que es algo del maligno, Absolutamente. porque uno está en debilidad. Cuando está la prueba uno se Exacto. debilita, entonces ahí sale toda la sombra a veces. Sí. Bueno, eso no, eso me parece como que es Es complejo. decir, yo creo que ese es uno de los sentidos de la comunidad, por ejemplo. De decir es decir, en vez de pelearnos y de discutir o de imponer el yo y todo eso, uno de los sentidos de la comunidad es buscar juntos. El discernimiento muchas veces se da con el tiempo, se va a través, es decir, uno actúa y ve los resultados, tiene que salir de lo que me gusta y lo que no me gusta, por ejemplo. Bueno, los padres del desierto dan muchísimos consejos con respecto a eso. Y también, si somos realmente hermanos, si somos compañeros, como comunidad, nos podemos autoayudar, dar distintos testimonios. Estamos haciendo eso ahora, por ejemplo. Nunca tenemos la seguridad absoluta. Ahora, hay un conocimiento que está en el corazón, que no es ese conocimiento en el que yo no sé si es bueno lo que estoy haciendo o no es bueno, que eso entra dentro de las murmuraciones, que no lo vamos a dejar un día por el otro. Pero de repente se produce una certeza. De repente se produce una certeza contra toda evidencia. Eso se llama esperanza, además. Pero no está solamente la fe, está también la esperanza. Y tenemos la tranquilidad interior nosotros de que nunca la prueba va a ser superior a nuestras fuerzas. Ahora, nosotros creemos que tenemos muchísima menos fuerza de la que realmente tenemos. O sea que hay que empezar por ahí, creo yo, ¿no? Probar, si uno puede, soportar o portar esa prueba, ese peso, etc. Pero justamente sí, es uno de los sentidos de la comunidad. No sé si un padre, no sé quién era, que decía que nosotros pecamos individualmente, pero nos salvamos en comunidad. Por eso la importancia de la comunidad, pero de una comunidad abierta, es decir, cuya primera mirada es hacia Dios. Después hacia los otros. Sobre todo ahora en el que ya hemos leído, no, pero porque cambiamos algunas lecturas, pero en los evangelios, en los tres evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, me sale apócrifo, son apócrifos. Sinóptico. Los tres, sinópticos, en los tres evangelios sinópticos hay un fin de los tiempos, de los cuales nosotros hemos recibido como textos para la iglesia de Marcos. Pero me olvidé lo que tenía que decir, les pido disculpas. Ya me voy a volver a acordar, no se preocupen. Es la edad, en fin. Por dar tantas vueltas. Sí, Clara. Yo quería decir algo, en fin, espero que sea oportuno, también con relación a lo que dijo Jorge antes, del miedo que uno tiene a la voluntad de Dios. Cuando uno dice, hágase tu voluntad, lo dice con miedo, porque resulta que por ahí la voluntad de Dios no es lo que nos gusta. Y eso es verdad.
que nos pasa a todos. Y casi es una especie de lugar común de decir, bueno, hay que aceptar la voluntad de Dios cuando nos llegan las pruebas. Y yo pienso que hay que partir de otro lado, que es el lado de la paternidad de Dios. Si realmente Dios es Padre, su voluntad hacia nosotros no puede ser más que amante y para nuestro bien. No puede ser otra cosa. Las pruebas pueden venir por Él, o mejor dicho, Dios aprovecha las pruebas para nuestra transformación. Pueden venir por el maligno, también Dios va a aprovechar las pruebas para nuestra transformación. Es lo que le pasó a Job. En el libro de Job, Dios permite que Satán lo lance a esa prueba monumental. Y de ese Job sale transformado de la prueba. Es decir, que creo que lo primero que debemos pensar de esa voluntad de Dios es que Dios nos está construyendo nuestro bien. Es lo único que Él puede querer. Y que somos nosotros a veces los que nos escapamos y empezamos a hacer cosas que no son buenas para nosotros. Él lo único que puede querer es nuestro bien. Es decir, que si estamos convencidos de eso, podemos decir esta plegaria con menos miedo. Y nuestro trabajo es convencernos, porque es muy difícil aceptar que Dios es nuestro Padre. Sí. Es lo primero que es difícil de aceptar. Primero, que necesitamos un Padre. Y segundo, que ese Padre es Dios. Y en tercer lugar, como dijo bien el Padre Enrique, que a ese Padre lo elegimos. No se nos impone. Nuestro Padre Pero biológico se nos impuso. el problema es el padre- apego. Perdón, no entendí, Mónica, espera que termino. Nuestro Padre de los cielos no se nos impone, lo tenemos que elegir. Y si lo elegimos, es porque sabemos que su voluntad es la de nuestra gloria, más que nuestro bien, en sentido así un poco banal. Es para nuestra propia glorificación. Dios quiere transmitirnos su vida y que nosotros la vivamos, su vida, no la nuestra solamente. Creo que a partir de esa convicción es más fácil decirlo. Sí, perdón, Mónica. No, perdóname tú. Sí, totalmente, claro. Es como que el problema es el apego a las cosas materiales que nos hacen desear un bien o una situación, un final, y entonces nos da miedo que Dios nos diga otra cosa, pero cuando se logra el desapego no hay temor. Eso es verdad. Sí, no solamente bienes materiales, puede Claro. ser bienes. No. Eh. En todo tipo. Puede ser de todo tipo, puede ser mi prestigio, puede ser mi Exacto. Mis virtudes, las virtudes. virtudes, la imagen que yo tengo de mí mismo. Sí. Y Dios sabe hasta qué punto eso hay que romperlo, como se rompe la cáscara de una nuez, para que realmente nuestro ser profundo aflore. Si nosotros estamos convencidos que Dios es capaz de romper esa cáscara, es para que lo veamos, Exactamente. para que entremos en comunión con Él de una manera substancial, así como entramos en comunión con el pan que comemos. Perdón, en realidad yo se lo quería decir a Jorge, pero Jorge justo se retiró. Se le debe haber cortado o algo así. Sí, pobre, sí. Totalmente. Nosotros, una forma, porque ese miedo nos hace hacer una regresión hacia nosotros mismos. Ese miedo que nos agarra. Como decía mi padre espiritual, Matel Mezquín, porque nosotros nos tomamos el derecho de tener miedo. Es decir, el primero que se tomó el derecho de tener miedo fue Adán, que hizo lo que quiso y después dijo, tuve miedo y me escondí. Y él creyó que ya con ese miedo
asumió el derecho y ya estabas, digamos, tranquilo. En vez de asumir, es decir, en vez de eso, aceptar, si uno puede aceptar profundamente el dolor y empezar a buscar, en vez de empezar a sentirse víctima, que es una actitud absolutamente narcisista, puedo empezar a tratar de encontrar cuál es el sentido de lo que me está pasando. El Señor, ¿qué me está diciendo que yo no puedo oír? Que estos gritos egocéntricos que tengo, este enojo, porque mucha gente se enoja, y se enoja con el mundo, ¿cómo Dios puede permitir esto? ¿Cómo el Dios yo? Todo eso, ese miedo, es una forma narcisística de tomar una prueba que, es decir, desde otro lugar nosotros lo tomamos perfectamente natural. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber que si queremos, no sé, si queremos que nos entre el pantalón, tenemos que hacer ayuno. Es una prueba, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, o sea, digamos, las pruebas son muchas. Yo digo eso como me está pasando, pero, pero digamos, es decir, la prueba en sí siempre es positiva. Pero tenemos que hacer oídos sordos de todo ese murmullo que nos viene a partir de la prueba. Es de lo que hablan los padres del desierto, ¿cierto? Y también me parece, ¿puedo decir algo? Un comentario. Sí, por supuesto. A mí el tema de la palabra padre, me parece como personalmente limpiarla. ¿no? Sí, De lo que a mí me genera también desde la cuestión personal del padre biológico, ¿no? por supuesto. Entonces yo creo que a veces también me gusta sentir que ese padre es una fuente de amor. Sí, Y tengo que ir trabajando en la idea del amor, porque siento que si Dios es un padre de amor, me va a dar lo mejor. Pero es así cambiar es. también la noción, la palabra padre, es como que siento que a veces inconscientemente uno lo puede proyectar algo del padre biológico en ese padre Dios, entonces tergiversa esto de un padre de amor. Exactamente. A mí me pasa eso con la palabra padre, a veces por eso pienso Sí, fuente, no sé, como porque sí, aparte para sacarle lo antropomórfico, porque en el fondo es el origen. Tal Ujú. cual. El padre es el origen, no es esto el tiene origen un de toda rostro. paternidad. ¿Eh? Es el origen de toda paternidad. Claro, pero como una Digamos. fuente, una chispa, no sé, algo, Una fuente, un manantial. un manantial. A mí me gusta como una fuente, un manantial de amor, porque el padre me toca como cosas de historia personal, y ahí a veces no sé, me tergiversa un poco la apertura. Eso me pasa. Exactamente. Sí, hay textos litúrgicos, yo quería agregar, que dicen gloria al Padre, que es la fuente. Claro, ahí, es la fuente. Es la fuente, el origen. Es nuestro origen. Bueno, Él nos crea, Él es el origen. Mucho más allá y mucho más profundamente que el padre biológico. Pero que la imagen del padre puede ser la imagen del padre biológico puede ser un tremendo impedimento, es verdad. Eso le pasa a muchos. Sí. No sos la única persona que tiene esa dificultad, hay millones que la tienen. Sí, sí, yo la tuve con la Madre de Dios también. Claro. O sea, sí, absolutamente. Incluso eso fue ayudado por el maligno. Es decir, cuando en el momento de la tentación, la primera tentación, ¿cómo encara el maligno a Eva? Dice, ¿así que el Padre no los deja comer de ningún árbol del jardín? Dios no había dicho eso. Dios había dicho, de todos los árboles del jardín coman, pero del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no coman, que no es lo mismo. Esa primera tentación fue la tentación de la iglesia, que inventó un Dios que prohibía todo. O sea que no solamente es psicológico, sino que es espiritual también, la proyección. Es decir, en nuestra mente nos entran esas palabras que tenemos que rechazar. ¿Mm? Yo quería hacer un comentario chiquito después, si Bueno, me
Sí, sí. Me Sí, quedé, claro. bueno, esto del no entender, ¿no? Me acordaba de esa homilía tan linda que hiciste, Enrique, sobre el arcángel Miguel, ¿no? Me quedé que no comprendía y amaba, ¿no? Y yo lo que siento que es como una gran prueba, porque me siento muy vulnerable, dejar el entendimiento racional, ¿no? Es una gran prueba porque creo que hay algo del espíritu del tiempo, o no en eso de que parece que tengo que explicar o justificar tal prueba, tal cosa, y me siento muy incómoda, no entendiendo, no pudiéndome explicar a mí misma, no sé que es algo, es como una defensa, por supuesto, ¿no? Llegar a eso de esa entrega, ¿no? Bueno, un camino, un camino. Eso de alguna manera, es decir, no hay que eliminar el entendimiento, hay que trascender el entendimiento. Saber que hay otro conocimiento, es deificar el entendimiento, es hacer del entendimiento un Dios. Es decir, no tenés que abandonar nada, pero eso no es lo absoluto. El entendimiento no es absoluto, pues te vas a perder un montón de misterios maravillosos que vas a ir conociendo a través de otro centro de conexión. Para eso hay que buscar, digamos, hacer sin entender, incluso en la Biblia, ya que desde el principio nos enseñó siempre, lean la Biblia y lo que no entienden, sigan. Con el tiempo se va entendiendo. Lo que no entienden, sigan leyendo, no se detengan en eso. Porque lo que recibimos es de acuerdo a lo que podemos comer. En el sentido de comulgar, ¿no? Por eso no es dejar, es trascenderlo, saber que hay otro conocimiento, porque el conocimiento que tenés te permite ser profesional, permite curar a la gente, permite un montón de cosas, el centro intelectual. O sea que es bueno. También el centro intelectual sirve para destruir gente, es ambiguo, ¿no es cierto? Y el centro espiritual también tiene dos aspectos. Pero, bueno, creo que es suficiente lo que te dije, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, son las 9 de la noche. Fue un hermoso año. Clara y yo les agradecemos seguramente a todos esa escucha, esa atención. Y bueno, ya estamos empezando a preparar para el año que viene. Igual muchos de nosotros nos vemos durante la liturgia. Y seguimos hablando, nos seguimos comunicando, seguimos estando juntos. Y por ahí nos inventamos algo con Clara, de acá hasta el curso. Vamos a ver cómo hacemos. Espero que sea el espíritu el que sople. Sí, por eso no hay que pensar, hay que rezar. Y esperamos que estos pequeños encuentros, estos últimos encuentros, los ayuden a una plegaria personal y cotidiana, doméstica, en su casa. Eso, por supuesto, no quita lo que es la riqueza de la liturgia común de todos, sea los domingos, sea el sábado a la noche, sea el miércoles, cuando de vez en cuando. Pero ya sabemos que en nuestra vida, en nuestra ciudad, es difícil estar siempre, o venir siempre. Pero por lo menos que ese germen de liturgia empiece a ser indispensable. Que empiece a ser para cada uno de nosotros tan importante como la comida o como el aire que respiramos. Sí. Aunque lo hagamos en el colectivo. No importa. Pero que nuestra alma empiece a ser alimentada cotidianamente por esta plegaria. La cual, esa plegaria, el Padre Nuestro, es por supuesto la cima. La plegaria de las plegarias. Bueno, nos vamos pidiendo, perdón. Yo le quiero afirmar esto que dijo Clara, porque yo a la noche, cuando tengo algún pensamiento que no me deja dormir, rezo el Padre Nuestro y Santo Remedio. Me quedo dormida en paz. Claro, es maravilloso. ¿Lo terminás al Padre Nuestro?
Sí, lo Ah, termino. entonces todavía te falta. Era Santa Teresita del Niño Jesús, decía, yo no puedo rezar el Padre Nuestro, porque ella decía Padre Nuestro y no podía seguir. Ahí se quedaba, en contemplación, ante esa palabra que tanto nos molesta a otros. Para ella Sí. ya estaba en contacto. Ojalá sea así Bueno, para nosotros todos. Sí, tal cual. Bueno, Monseñor, su bendición, por favor. Ah, lo agarramos desprevenido. Muchas gracias, Padre Enrique, hermana Clara, por estas clases, estos encuentros muy preciosos, muy cheios de fé, de amor, de dedicação, porque para prepará-los, com certeza, exigiu tempo, dedicação, oração, e que Deus nos abençoe a todos, em especial aqueles que não verei, creio, para o Natal do Senhor, mas que sejamos todos muito abençoados. Que el Señor, por las plegarias de su muy pura madre y de los santos Martín, Nicolás, Jean, nos dé su paz y la vida eterna. Ele que é el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Clara. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias, a Monseñor. todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Y feliz Navidad a los que nos vemos. Feliz Navidad. Feliz Navidad a los que nos Feliz vemos. ¿Mm?